Sí se podía ver en el video. Ya, gracias por contestar. Bien, una consulta, buenas noches. ¿Los de Google Meet ven mi pantalla, mi documento en Word? Los de Teams también, ¿no? Sí, sí, Perfecto. Estamos ahora en el tópico o en el quinto método, ¿no? Vamos a ver el método de la ecuación diferencial exacta. Ahorita vamos a pasar a la pizarra, ¿ya? Seguimos en la forma diferencial de ecuaciones, ¿no? Aquí tengo una expresión P que depende de X y de Y por el diferencial de X, y aquí tengo otra Q que depende de X y Y por el diferencial de Y, ¿no? Se dice que 1 proviene de una diferencial total de primer orden, dice, ¿no? De una función escalar f. Se le dice escalar f porque f es igual a una constante, un escalar, ¿ya? Si aquí aplicamos el diferencial de primer orden, vamos a tener diferencial de una función de dos variables y al otro lado diferencial de una constante, ¿no? Se dice que es una función escalar porque el resultado siempre es una escalar, ¿ya? Entonces aquí, si aplicamos la definición de diferencial total de primer orden que se ve en la materia, en el tópico de cálculo 2, sé que esta diferencial es igual a la derivada parcial de x respecto de x, perdón, de f respecto de x por dx más derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y igual a 0, ¿no? Diferencial de la constante. Entonces se ha formado esta ecuación. Lo que se trata de hacer es buscar, ¿no? Una analogía entre la ecuación que aquí dice alfa, aquí le he puesto 1, ¿no? Que debería ser otra cosa. ¿No? Alfa, ¿no? Si alfa proviene de la diferencial total de primer orden, ¿no? Entonces lo que quiero es acomodar, ¿no? O simplemente identificar, ¿no? Por semejanza, digo, ¿no? P de XY debe ser la derivada de la función desconocida respecto de X, ¿no? Aquí veo una Q, igual, la voy a asociar con la ecuación 1.17 con la derivada parcial de F respecto de Y. Es lo único que se hace, ¿no? Entonces, lo único que se hace acá es hacer esa asociación, dices, ¿no? P debe ser F de X. Q debe ser F de Y. ¿Ya? ¿Qué se hace ahora? Para verificar si es una diferencial exacta, se deriva parcialmente a P respecto de Y, ¿ya? Y derivas a Q respecto de X. Entonces, ¿qué es lo que queda? Si aplico aquí en esta expresión la derivada parcial de P respecto de Y, aquí tendremos derivada parcial de F de segundo orden, primero respecto de X, luego respecto de Y. Y a esta otra, ¿no? Aplicamos la derivada parcial de F respecto de Y, vamos a tener derivada de segundo orden, ¿no? Si aplicamos aquí respecto de X. Y lo que llega a obtener es lo siguiente, ¿no? Derivada de P respecto de y derivada de Q respecto de X tienen que ser iguales porque ambas provienen de la derivada de segundo orden cruzada, ¿no? Y sabemos que las derivadas de segundo orden cruzadas son lo mismo. De ahí viene la condición de diferencial exacta, ¿ya? Dice, entonces, dice, condición que se cumple cuando f y sus derivadas parciales son continuas, ¿no? En una región A, B, C, D para Y. En la hipótesis de cobertura, dice, asumimos que todas las funciones que analicemos son suficientemente continuas y diferenciables como para garantizar la validez de las operaciones que se realizan en ellas, ¿no? F se construye mediante integración ahora, ¿no? Es algo que se ha visto en cálculo 2, ¿no? Tú sabes que esta es la ecuación diferencial, ¿vale? Esta es la ecuación diferencial. Y la asociamos con la derivada parcial de la función desconocida f, ¿no? Respecto de x. Entonces lo que se hace es igual a f de x igual a p, ¿no? Se integra y se halla a f en función de x, ¿no? Y una constante que va a depender de y. Luego esta ecuación se derivaba parcialmente respecto de y se la comparaba con alfa igual, ¿no? Y así llegábamos a obtener
la función f desconocida de la que proviene la diferencial total de primer orden, ¿no? La función escalar. Ahora, como ya hemos recordado la técnica, la vamos a aplicar precisamente en ejercicios, ¿ya? Estamos ahorita con la técnica de diferencial exacta. Ya hemos visto 4. Variable separable, la ecuación homogénea, la isobárica, la de Jacobi también vimos. Esta es la quinta. Oye, vamos a ver la quinta y sexta. Estaríamos a 4 de culminar todos los métodos y pasar al capítulo de aplicaciones. Bien. Voy a aperturar entonces la pizarrita. Es esta. No, 11 creo que es. Exactamente. Es la ecuación 10. Bien. Les voy a presentar pantalla de la pizarra. ¿Qué tal los que están en Google Meet? ¿Pueden ver mi pizarrita? Perfecto. Bien. Ahí está. Vamos. 5. Voy a llamar diferencial exacta, ¿no? A modo de repasito, vamos a ver velozmente lo que hemos visto en el texto. ¿Ya? Diferencial exacta. ¿Qué dice? Esta es la forma de una ecuación diferencial ordinaria de dos variables, ¿no? Y hemos visto. Eso es, ¿no? Ya. Le voy a llamar alfa, ¿ya? Hay una hipótesis, ¿ya? Hipótesis, ¿no? Alfa proviene de la diferencial total de una función escalar, te dice, ¿ya? De dos variables. Esa es la hipótesis, ¿ya? Aquí está, lo voy a enmarcar. Voy a enmarcar a mi ecuación diferencial. Luego vamos a hacer la comparación, ¿ya? Te dice, hay una función desconocida, te dice, que es de dos variables. Aquí está, ¿ya? F de x y y es esta función desconocida. Y es una función escalar, porque el resultado siempre es un escalar, ¿no? Listo. Dice que a esta función se le ha aplicado el diferencial de primer orden, ¿no? Tú sabes que esta diferencial de primer orden va a ser derivada parcial de f respecto de x multiplicado por su diferencial de su primera variable, ¿no? Más te dice, ¿no? La derivada parcial de f respecto de y por su diferencial de y, ¿no? Y en el otro miembro tenemos diferencial de una constante igual a 0. La hipótesis te dice, ¿no? Que alfa es igual a beta. Solamente tendríamos que hacer la comparación adecuada, te dice, ¿no? Alfa es igual a beta. ¿Ya? Entonces, por comparación, ¿no? Dices aquí, la hipótesis todavía es por probarse. Alfa es igual a beta, ¿no? Entonces, decíamos, porque la técnica ya es conocida, ¿no? Decíamos que P de X tiene que ser necesariamente derivada de F respecto de X. Eso es. ¿Ya? Listo. Y no solamente eso, ¿no? Que Q tendría que ser derivada de F respecto de Y, ¿no? Eso nomás, comparando. Listo. Para ver la condición de la diferencial exacta, lo que se hacía aquí era derivar respecto de Y a este miembro
respecto de y con verde lo haremos, ¿sí? Respecto de y a esta igualdad. Y a la otra la estoy derivando respecto de x, ¿no? Si derivas respecto de y a la primera, tendríamos derivada respecto de y de p. Y en el otro lado tendríamos derivada de segundo orden de primero derivados respecto de x, te dice, y ahora respecto de y. ¿Ven? Entonces, en la otra relación tendríamos derivada respecto de x de q, ¿no? De q. Y en el otro miembro tendríamos derivada de segundo orden de f, primero respecto de y, luego respecto de x, ¿no? Nosotros sabemos que las derivadas parciales cruzadas de segundo orden son iguales. Y ahí es que se llega a la conclusión de la condición de, para que una expresión, una ecuación diferencial, sea una diferencial exacta. Se dice que P de Y tiene que ser igual a Q de X. Digo entonces, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, aquí está. Alfa será una diferencial exacta y se cumple esta condición, que simplemente viene de aplicar la condición de una diferencial exacta, ¿no? Esta era la condición para diferenciales exactas, ¿no? Y tú sabes que la función f se puede hallar mediante integración se tiene que hallar, ¿no? Y hay otras varias técnicas que también se pueden utilizar. Bien, vamos, haremos un problemita. Voy a buscar uno de mi banco de problemas, a ver dónde está. Espero que haya uno directo, pero voy a ir hasta atrás, ¿sí? Para los exámenes de hace muchos años. 2018, antiguito. Pues, a ver, podría ser. Y, sí, cuadrado, sí, cuadrado. Parece, ¿verdad? Buscando una acción directa. Ya. Me parece que esto es interesante. Pareciera, a ver. No se ve bien, a ver, no sé si arriesgar. Nos arriesgaremos, ¿no? Parece que no es muy legible, pero vamos a hacer el intento. Ya. ¿En qué número de problema vamos? Problema 13, ¿no? Suerte vamos a llegar al 30, yo creo. Antes de que me pase. Problema 13. ¿Qué dice? P de X, diferencial de X, más E a la 2X sobre X, es una diferencial exacta. Mm, ya, ya. Ahorita vamos a ver. Parece que tiene algún truco escondido esto. Pero no importa. Hallar phi de X. De manera que la nueva ecuación, dos puntos,
P de X diferencial de X más X secante, dice acá, ¿no? Por phi de X sea también exacta. Bueno, voy a volver a anotar, a ver. Solución. Me están dando dos ecuaciones, ¿ya? Voy a anotar las dos ecuaciones. Aquí tengo P de X por diferencial de X, ¿no ve? Más, te dice acá, aquí tengo, no sé si se parece que es E a la 2X dividido X, ¿no? Por diferencial de Y, ¿ya? Esto es 0, ¿no? Esta es una primera ecuación diferencial. Le voy a llamar 1, 2, 3, alfa, ¿ya? Alfa. Por otra parte, hay otra ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial es aquí. P de XY igual por diferencial de X, te dice, ¿no? Más. Bueno, yo veo aquí X secante, dice, ¿no? X secante de X por pi de X, ¿no? Por diferencial de Y igual a 0, ¿ya? A esta expresión le puedo llamar beta. Beta. Listo. ¿Están de acuerdo que el enunciado me dice que alfa y beta son exactas? Muchachos. No falta nada en el enunciado, lo voy a ver. Ya. Esta es una pregunta de 1999. Hace más de 20 años, ¿no? Yo tampoco estoy en la U esa vez. Vamos. ¿Me ayudan? Sí, está bien. Ya. ¿Cuál es la condición de diferencial exacta? Que se cumpla esto, ¿no? La derivación cruzada, ¿no? Si aquí tienes a P y a Q, tienes que derivar a P respecto de Y. Y a Q tienes que derivarla respecto de X. Y tienen que ser iguales. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí digo, ¿no? Si alfa es exacta, entonces se cumple, ¿no? Y dentro esto, ¿no? Le pondremos aquí, ¿ya? Tú sabes, bueno, esto ya es P, ¿no? Esto ya es P en la forma general. Y esto vendría a ser Q, ¿no? P la que está con el diferencial de X, Q la que está con el diferencial de Y. Tiene que cumplirse esto, como bien sabemos. Tienes que derivar a P, pero respecto de Y. Y eso tendría que ser igual a la derivada de Q, pero respecto de X. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, Muy bien. Vamos. Ya. No tengo a la función P, no la puedo derivar, pero sí tienes a la función Q y sí la puedes derivar. ¿Ya? Entonces, derivada de P respecto de Y se queda ahí porque no tengo la ecuación de P. No voy a poder derivar. Pero la de Q sí. ¿Me ayudan? Derivada de Q respecto de X es derivada del numerador. E a la 2X, ¿no? Por derivada del interior sería 2, ¿no? Por denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar. Derivada del denominador que es 1 dividido entre X al cuadrado. ¿Están conmigo? ¿Qué dicen? Correcto, ¿no? Ya. Esto sí, le voy a llamar relación número 1. Allá. Ahora me voy a pasar a la ecuación diferencial beta. ¿Ya? Te dice beta también es diferencial exacta, ¿no? Digo, beta
Bueno, un poquito pondremos acá. Esta es otra ecuación. Igual, le voy a poner P y a todo esto Q. Ahí está, ¿no? Esto es la P y esto es la Q. Digo, ¿no? Beta también es una diferencial exacta. El enunciado lo dice, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿no? 2 puntos nomás. 2 puntos. Tiene que cumplirse que derivada de P respecto de Y tiene que ser igual a Q de X, ¿no? Todo diferencial exacto. Respecto de X. Correcto. Va bien. ¿Ya? Entonces, bueno, lo malo es que aquí igual no voy a poder hallar P. Esta P es la misma, ¿no? La misma de la otra ecuación diferencial. Quiero que noten que son dos ecuaciones diferenciales, distintas, pero ambas son exactas. Aquí voy a derivar a Q respecto de X. Y creo que lo tengo que hacer por la regla del producto, ¿no? Veo 3 factores acá. ¿Qué te dice acá? Derivada del primero, 1 por los otros 2 sin derivar. Más, ¿no ve? El primero sin derivar, X, derivada del segundo, derivada de la secante es secante de X por tangente de X por el último sin derivar. ¿Ya? Bien. Más el primero sin derivar, el segundo sin derivar y derivada del último factor, ¿no? Le voy a poner phi' con color azulito, entendiendo que esa derivada, esa prima es respecto de X, o phi' de X. Listo. ¿Hasta aquí me han comprendido, muchachos? Sí, ingeniero, sí. Sí, sí. Aquí tengo una ecuación número 2. A ver, un momentito. Bien. En enlace al igual que no es negro. Ya. Bien. ¿Qué harían con 1 y con 2? ¿Cómo son 1 y 2? Iguales. Iguales, ¿no? Tendríamos que igualar en todo caso. ¿Habrá alguna relación que aparezca? Creo que el problema se va a reducir a un problema de integración. A ver, digo, ¿no? 1 es igual a 2. ¿Ya? Y eso lo voy a llevar a la siguiente página, ¿ya?
despacio. Vamos. Entonces tendríamos todo esto, ¿no? Bien. Vamos a ver anterior. Aquí E a la 2x, confío que esto es sobre x, ¿no? La ecuación de x secante, dice, ¿no? De x por pi de x, sea también exacto. Ya, ya está. Aquí puedes ver que phi de x se puede factorizar, ¿ya? A ver, veremos qué se puede hacer. Aquí tengo e a la 2x, no sé si factorizaría a la 2x. Hay que probar de a todo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si factorizo aquí a la 2x? 2x menos 1 me queda en este miembro, ¿no? Estoy probando simplificación. X al cuadrado, ¿no? Igual, aquí, ¿qué tienes? Si factorizo phi de x entre estas dos, tienes acá secante de x. No sé si la secante más podemos factorizar. Puede ser que la secante más, ¿no? Entonces aquí tendrías 1 más x tangente de x secante de x por pi de x, ¿no? Más, digo, aquí tendríamos x secante de x por phi prima de x. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me han entendido? Sí, jefe. Ya. Hay que buscar la forma de separar o factorizamos ahí secante de x también. Puede formarse, ¿no? Ya. A ver, diferencial de e a la 2x allá. No me ayuda en nada. Si lo mandamos al otro miembro, tampoco. A ver, vayan pensando, quiero separar a la phi y a la phi prima en un solo miembro. ¿Qué podemos hacer? Ahí mismo nos daremos cuenta. Entre esas dos factorizamos. Bueno, aquí sí está bien. Y de x. Phi prima. A ver, voy a revisar nuevamente el examen. Voy a ver si no me he comido nada. ¿Pueden ver mi pantalla? Los de Teams. No, no, ingeniero. Ay, Los de Google Meet, ¿normal? Ya, a ver, un minutito. Me se ha colgado el Teams. Ahorita vamos a ver si recupero.
ahora sí creo que ya está. ¿Qué tal? ¿Los de Google Meet pueden ver mi pantalla? Muchachos, la pizarra, ¿no ve? ¿Los de Teams? Sí, Sí. ingeniero. Ya. Bien. ¿Dónde estamos? Aquí vamos a ir viendo, ¿ya? Está mi pizarrita. A ver cómo está Q de X. Aquí hay algo bien interesante, ¿no? Creo que no había que derivar ni a la Q de la primera ecuación ni a la Q de la segunda ecuación, porque ambas se han derivado respecto de X. A ver, vamos a ver. A esto me refiero. Claro, porque voy a tener que integrar otra vez respecto de X. Mira, si yo integro aquí todo respecto de X, voy a llegar a lo mismo. Llegas a lo mismo. Bueno, aquí está. Aquí se va a entender mejor. Ya. Aquí digo que es exacta. Esto voy a borrar. Y esto también. ¿Ya? Volveremos a la primera ecuación. Sabemos, ¿no? Derivada de P respecto de Y tiene que ser igual a Q respecto de X. Les dije, ¿no? Tú no tienes a P, no la puedes derivar. Por eso la dejo simplemente como P de Y. Pero, digo, ¿no? Aquí igual tendrías que derivar respecto de X a quién. Habría que derivar respecto de X a esta expresión. Y lo he hecho directo hace un momento, ¿no? Hemos derivado. Pero creo que no es necesario, porque aquí igual voy a tener que integrar respecto de X. Miren, a esto me refiero. Aquí no hay ningún... A ver, ¿qué letra más ven aparte de X? ¿Ven Y o no? No No hay ven ni Y. solo. No hay ni una Y. Tampoco es variable separable. Y eso se debe a que estamos derivando respecto de X a una función que es de X. ¿Ya? Entonces, a esto era que le llamé recién 1. No estoy derivando. No era necesario, porque voy a tener que integrar igual después respecto de X y llegaría a lo mismo. Ya, en cambio, en la segunda ecuación sucede lo mismo, hemos dicho, ¿no? Aquí tienes P de Y, que no puedes hallar la derivada porque no tienes la función P, pero sí tienes a Q, y a Q hay que derivarla respecto de X, ¿no? Respecto de X tendrías que derivar a X secante de X por pi de X. X secante de X, pi de X. No la he derivado porque igual voy a tener que integrar respecto de X. A esta la voy a llamar 2. Según la condición, ¿no ve? Porque es la misma P que aparece en ambas ecuaciones diferenciales, ¿no? 1 tiene que ser igual a 2, correcto, ¿no? Si 1 es igual a 2, derivada respecto de X, de E a la 2X sobre X, tiene que ser igual a la derivada respecto de X de el X seno de X tangente de X. ¿Me han entendido hasta aquí? ¿Sí o no, muchachos? Ya. Mira, tenemos que derivar, ¿no? En forma cruzada para ver si es diferencial exacto o no. Lo que yo he hecho es optar no hacer la derivada. Está bien, tienes que derivar respecto de X a E a la 2X sobre X, porque tienes esta función. Ya. ¿Por qué no lo he hecho? Porque en la ecuación diferencial 2 también va a aparecer P de Y, porque es la misma P. Y al otro lado va a volver a aparecer una derivada respecto de X, ¿no? En la segunda ecuación diferencial, que es P de X, diferencial de X más X secante de X pi de X, de Y, mi Q viene a ser esta expresión. Y a Q tienes que derivarla respecto de X, ¿no? Correcto. Hace un momento yo he derivado, las dos he derivado. Pero ahora estoy decidiendo quedarlas ahí nomás. ¿Por qué? Porque ambas son respecto de X. Y en la otra ecuación, en la de aquí al lado, ya no veo ninguna Y. Entonces,
a esta tendría que integrar respecto de x, es decir, voy a llegar a lo mismo. Si derivo, luego integro, estarías volviendo a la misma e a la 2x dividido entre x. ¿Me han entendido o no? Muchachos. ¿Listo? Sí, A ver, vamos a ver. No he derivado. Hace un momento he derivado y se ha hecho bien largo. ¿Lo ve? Aquí está. He derivado. Si te das de cuenta, esto que ves aquí, esta filita que ves aquí, la primera, esta última fila, es esta derivada. ¿Es correcto o no? Miren. ¿Es eso o no? ¿Qué dice? sí, sí, jefe. Esta es esta otra. Sí. Sí, pero no era necesario derivar. Miren, derivando está bien. Aquí si yo integro, como ya no hay yes, va a aparecer la misma expresión. A lo que me voy. Esta a ambos miembros. Bueno, aquí hay una derivada. ¿Con qué operador la cancelas a la derivada? Con la integral. Aquí era integrar y eliminabas las dos derivadas parciales y ya aparecía la phi de x. La phi de x me han pedido. ¿Eh? Hay phi de x de manera que la nueva ecuación también sea exacta. Ahora, aquí no está mal, pero aquí voy a tener que integrar dos veces. Si integro una vez, llego a esto. Claro, ¿no ve? Y se va a la phi prima. Integro una vez más, vas a llegar a la phi. Muy bien. No, ni siquiera hay que integrar una vez más. Ya estaría, una única vez. Porque la phi prima desaparece con la primera integral. A ver, ya tienes phi de x. Habría que haber hecho lo mismo. A eso me refiero. ¿Ya? Lo borro esto. Estoy integrando respecto de x. Ojo. Respecto de x, digo, ¿no? Respecto de x. Y se cancela. Aquí tienes esta expresión, ¿no ven? No? Y aquí a este otro lado, esta otra expresión. Pero con la diferencia que nosotros sabemos, ¿no? En diferencial exacta, que tienes que sumarle una constante, ya no phi, le voy a llamar una constante rho, una rho que depende de y. Porque ahorita, ¿por qué esta rho de y? Porque es una función de dos variables y es derivada parcial, ¿no veo? No. Si tú derivas esto respecto de x, te da esto. Respecto de x, esta rho de y desaparece, ¿no ve? Y respecto de x, este miembro te da esto mismo. Entonces, siempre con una constante, cuando estamos trabajando e integrando respecto de una variable, y tu función es de más variables, las constantes que te sobran tienen que depender de las otras variables que no estás considerando. ¿Me han entendido hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Qué tal? De aquí hayas phi de x. Phi de x va a quedar en función de una constante de y, que no se puede calcular porque no nos han dado más datos. La phi de x en realidad viene a ser, si x secante de x pasa a dividir, e a la 2x, aquí tendríamos x cuadrado secante de x, ¿no? Más rho de y dividido entre x secante de x. ¿Listo? Esa es la constante, phi de x. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido sí o no? Bien, bien, muy bien. ¿Ya? A ver, vamos a ver otro problemita ahora. A ver, veremos un no tan antiguo. Es que por lo general no hay diferenciales, no hay ecuaciones diferenciales directas, ¿no? Que entran al examen. Rara vez, a ver, voy a buscar una
que haya entrado. No creo que haya entrado. Muy simple. Pero buscaremos una de cálculo 2. A ver. Una de cálculo 2, porque ahí sí entra una que es simple y directa. A ver dónde estamos. A ver dónde estamos. 102. Diferencia, la onda de las diferenciales exactas. 2000. 21. Veremos. La que aquí sí ha entrado. Y aquí vamos a hacer ya. Oh, parece largo, pero ya. Parece no. Ya. Estoy tomando un ejercicio de cálculo 2, que también entra esta técnica de cálculo de la función en la anterior materia, ¿no? Problema 14. Pues lo vamos a poner. Resolver 2 puntos. ¿Ya? A ver, aquí está. Aquí me faltó el igual a 0, ¿no? Si no, no sería ecuación. Igual a 0. Listo. ¿Ya? ¿Están de acuerdo que todo esto es P? P y todo esto viene a ser P y P. Le voy a poner solución. ¿Me ayuda? Tiene que cumplirse, ¿no? La condición de Euler, decía mi profesor. Pero varios textos no hacen referencia a ese nombre, ¿no? De hecho, Euler tiene un montón de descubrimientos, pero no he podido identificar algún texto que diga que esta es la condición de Euler. No, no creo, debe ser más antigua inclusive. Bien, me ayudan a derivar P respecto de Y. ¿Qué pasa? ¿A qué es igual derivada de P respecto de Y? Tienes la ecuación. ¿Qué te da? P de Y. Consideras X constante, ¿no? Si X es constante, todo lo que es X fuera de la derivada, ¿no? Ahí. Respecto de Y, esto es 2Y, respecto de Y menos 1 sobre X. ¿Está bien derivado? Les pregunto. Sí. ¿Qué dice? Vamos con Q de X. ¿Cuánto vale Q de X? Derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la misma raíz, ¿no? Derivada del interior, 2X, ¿no? Más, aquí estoy derivando mal, esto no es 2Y, es 2X, no. En el anterior, respecto de Y derivado. Aquí es más 2X menos 1 dividido X. ¿Cómo es? Les pregunto. Eso no es diferencial exacta.
Sí, sí. Es diferencial exacta, ¿no? Hay varias formas de resolver la diferencial exacta. Vamos a ver dos, ¿ya? Vamos a ver la forma habitual, la convencional, el cálculo de la f desconocida mediante integración. Y vamos a emplear también la fórmula de independencia de la trayectoria, ¿ya? Bien, entonces, no sé. Tienes aquí xy, dice, 1 más x al cuadrado. Estamos recordando esta técnica conocida, no es desconocida, ¿no? Y que tienes más 2xy, dice, ¿no? Menos y dividido x. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Más 1 más x al cuadrado más x al cuadrado menos neperiano de x por diferencial de y, ¿no ven? Listo. Entonces, lo comparabas, ¿no? Esta proviene de la diferencial exacta que era de esta forma, ¿no? De esta suma. Bien. Esto quiero mover un poquito. Lo voy a hacer ahí. E igualábamos, ¿no? Como habitualmente es así. Toda esta parte debe ser ahí, ¿no? Ya, todo esto, ¿no? Lo mismo para aquí. Ahí, listo. Ya está. Entonces, simplemente por comparación, sabes que derivada de f respecto de x es todo esto. Podrías empezar con cualquiera, ¿no? Empezamos con esto. Ahí, ¿no? He copiado bien, pero vamos a completar ahorita. Más x al cuadrado en raíz cuadrada, ¿no? Listo. Y pasabas a integrar, ¿no ves? Y aquí ves que derivada parcial de f era x sobre y, 1 más x al cuadrado en raíz cuadrada. Es 2xy menos y sobre x, todo esto por. Bueno, así era, ¿no? Cambiamos la notación de la derivada parcial para poder integrar, ¿no? Por d, pero teniendo conciencia y sin olvidarlo, que f dependía de dos variables, ¿no? Para poder integrarnos es este ensayo, ¿no? Esta nomenclatura. Gracias. Muy bien. Todo esto es por diferencial de x. Y pasabas a integrar, ¿no? Pasábamos a integrar. Entonces, ambos miembros. Y de aquí hallas a f. F vale. Parece. Perfecto. ¿Por qué no mueves esto a la derecha? Ahí. Listo. ¿Cuánto vale? X es la variable, ¿no ve? ¿Están de acuerdo? Y es constante. Entonces, esta integral está relativamente fácil. Me van a ayudar. ¿Cuál sería la integral?
Y sale fuera de la derivada si quieres, ¿no? O directamente por tanteo, ¿no? Por cambio de variable sería. Aquí voy a colocar un asterisquito, ¿ya? Solo para recordar. Uy, esto porque está ahí. Ahí que está. Ahí, mejor, ¿ya? Este integral. Si estás integrando aquí x, y más x al cuadrado en raíz cuadrada, afuera se va lleno, y te queda esto. X, 1 más x al cuadrado. El cambio de variable, ¿cuál es? 1. 1 más x al cuadrado. Tal vez puede ser en raíz inclusive. Ahí nomás, diferencial de 2x de x, ¿no? Entonces, esto tendría que ser igual a y integral de 1 sobre raíz cuadrada de u por diferencial de u medios, ¿no? Esto va a ser y medios. Integramos u a la menos un medio, ¿no? Diferencial de u. Y medios por u a la un medio dividido entre un medio. Se van los medios y aquí te queda simplemente y u a la un medio, ¿no? Pero ¿qué es y retornando? ¿Qué es u? Esta raíz. Entonces f ya tienes, ¿no? F había sido, no sé si está bien, 1 más x al cuadrado en raíz cuadrada, que es 1, ¿ve? Por y, o al revés, ¿no? Por y. Respecto de x estamos integrando más, aquí tendríamos 2y afuera, x al cuadrado entre 2, ¿no? Respecto de x estamos integrando y, integral de 1 sobre x, neperiano de x. ¿Qué tal? F, ¿no? Más, como bien sabemos, la constante que depende de la otra variable, que es y, pi de y, ¿no? Listo. Entonces la función f está próxima a ser calculada, ¿no? F, no sé si ponerle de esta manera o y primero. Creo que y era que le coloqué primero, ¿no? Y. Claro, y la función de f, para que concuerde con la forma, ¿no? Y por ahí está. Bien. Y aquí tienes más x cuadrado y, ¿no? X cuadrado y menos y neperiano de x, ¿no? Más la constante phi desconocida que depende de y. Al final, lo único que te falta para hallar la función escalar f, ¿no? La desconocida, es hallar esta constante que ha aparecido, ¿no? Puede llamar beta. Y nuevamente para hallar esta phi, tienes que usar alfa, ¿no? La otra derivada parcial que no has usado, es decir, la f de y, ¿no? Entonces derivamos. Estamos recordando el procedimiento. ¿Todo está bien? ¿Me van a corregir si hay algún error? ¿Todo bien? Sí, sí está bien. Digo entonces, derivando beta respecto de y comparando con alfa. Y comparando con alfa. Bien. A ver, vamos a ver. F respecto de y.
tienes derivada de f respecto de y estoy derivando. ¿Qué hallo al derivar respecto de y? A beta, ¿no? Aquí simplemente vas a hallar el radical respecto de y solamente a x al cuadrado, respecto de y solo al nectariano de x, ¿no? Ay, caramba. Que escriban nomás. Aquí. Tenemos nectariano de x, te dice, y lo último, más una phi prima de y, ¿no? Listo. Eso es, ¿no? Esta es la que hemos hallado con la última ecuación. F de y. Y esta es la que tenemos del principio del ejercicio. La función, sí. Ahí está, ¿no? Pero esta es, esto porque lo tengo aquí. Correctos. Esta es este f de y, ¿no? Y lo que teníamos que hacer era comparar las dos, ¿no? Porque son la misma f de y. ¿Qué tal? ¿Han recordado cómo se halla la función incógnita, la función escalar? Muchachos. Sí. Comparando, ¿no? Comparando, tendríamos que esto es igual a todo esto. Bien. Entonces se va, ¿no? Listo. Oportunamente quedándome phi prima de y igual a c. Y aquí, derivada de phi de y respecto de y es igual a c, ¿no? Seguimos. Diferencial de phi de y. Esto va a multiplicar a este lado, es 0, ¿no? E integramos, ¿no? Lo que se va a diferenciar con la phi de y cuánto es. Igual a una constante, ¿no? Listo. Pues si quieres le pones menos constante. Reemplazas esto en beta porque ya tenías la función f. ¿No? Solo te faltaba phi. Y ya lo tienes ahora, ¿no? En beta. Entonces es esto mismo. Puedes colocarle aquí más constante, pero yo le pongo menos constante, ¿no? Porque como esta es una función escalar, es igual a otra constante, ¿no? 0 pone. Así ya tienes la función de la que proviene, ¿no? La función de la que proviene es esta. Igual a una constante. ¿Qué tal? ¿Se comprendió? ¿Qué dice? Sí, que se entendió. Ahí nomás, ¿sí? Ahí está. Listo. Vamos a ver qué es lo que se hace por independencia de la trayectoria. ¿Ya?
Entonces, si la diferencial es exacta, no depende de la trayectoria, ¿no ven? Entonces, se trata de lo siguiente, ¿no? Tú te das un punto inicial que es x sub 0 y sub 0, ¿no? Un punto que no genere discontinuidad en tus funciones P y Q, ¿ya? Y aquí está el punto final. Este es el punto X como Y general, ¿no? Puedes tomar cualquier ruta, pues, ¿sí? Puedes tomar cualquier ruta. Pero de preferencia siempre es bueno tomar líneas paralelas a los ejes de 19. Esta recta horizontal puedo tomar. Finalmente, esta otra curva es recta horizontal. Son dos curvas distintas, ¿no? Curva 2, curva 1. ¿Ya? Tú sabes que esto es X, ¿no? X. Ahí está. Eso es Y. ¿Qué tal? Entonces te dice tu integral. Claro, esta es tu ecuación diferencial, ¿no ve? P de X, Y, diferencial de X, dices, ¿no ve? Más U de XY, diferencial de Y, ¿ya? Igual a 0. Bien. Integras, ¿no? Integral a 8,5. Integras, ¿no? Tendrías tu integral de línea de segunda especie. Yo no voy a colocar las de Pemex. Sobre una curva de integración. Pero como es independiente, puedes tomar una recta directa, ¿no? Pero es más sencillo, hemos dicho, por dos curvas, ¿no? Entonces, este integral se va a traducir en la suma de dos integrales. Eso dice, ¿ya? Claro. Sobre la curva 1 más la integral sobre la curva número 2. ¿Qué tal? Hasta aquí todo bien, ¿no? Bien. La curva 1, bueno, voy a volver a anotar entonces, ¿ya? Listo, y al final esto es F, ¿no? Esto voy a anotar nuevamente aquí. De XY, de XY, Q de XY. Listo. ¿Estamos? Esto voy a replicarlo hasta la recta. Ya, quiero que me ayuden. Esta es la curva 1. Miren. La curva 1 es una recta horizontal. La curva 1 es Y igual a Y sub 0, dice. ¿Ya? Recta horizontal. Diferencial de Y. Diferencial de una constante vale 0. ¿Correcto? Entonces reemplazas eso en esta curva. Le voy a llamar Y, ¿ya? O F en este caso. F, ¿cuál es la función? F entonces va a ser la integral sobre la curva 1. La curva 1 es Y igual a Y sub 0, entonces esto va a ser
P de X, coma, Y sub 0. Aquí le pondremos variable. Y, donde todo lo que veas Y es Y sub 0. Y sub 0 por diferencial de X, ¿ya? Y diferencial de Y para la curva 1, puedes ver que vale 0. 0 te dice. Está. Ahora vamos a ir con la curva 2. La curva 2. ¿Ya? La curva 2 es X igual a X nomás, ¿no? Listo. X es igual a X porque es variable. Pero es una recta vertical constante, ¿no? Tu diferencial es 0. ¿Ya? Entonces en la integral 2 te dice. La X es X nomás, no pasa nada. X, ¿ya? La X es X nomás. Bien. No hay nada para la Y. Pero sí el diferencial de X vale 0. ¿Listo? Entonces, esta es la formulita que dice. Integras, te dice, ¿no? P de X y es sub 0 más, te dice, ¿no? La integral de P de X. Caramba. Esta es, ¿no? Q de X, Y, diferencial de Y. Listo. La curva 1 va desde X sub 0 hasta X. La curva 2 va desde Y sub 0 hasta Y. Listo. Esa es la fórmula de la independencia de la trayectoria. ¿Ya? Entonces, puedes resolver esta ecuación diferencial con esta fórmula. También hay otro camino, ¿no? En el apunte está, lo puedes ver. Pueden ver ahí, ¿ya? Listo, entonces, como resumen puedo decir entonces acá. Entonces, ¿dónde está mi formulita? Esta es, ¿no? Dices entonces. Si esta es tu ecuación diferencial exacta, te dicen, ¿no ve? Le voy a poner alfa, ¿ya? Si alfa es exacta, digo entonces, derivada de P respecto de Y es igual a respecto de X, directamente, tú eliges P sub 0 y E sub 0, tú eliges, ¿ya? Tú eliges el punto P sub 0, puede ser cualquiera. A ver, vamos a hacerlo con con el anterior ejercicio. Con este, digamos, ¿eh? Ejemplo. Listo, aquí falta el 0, ¿no? Hemos probado que era diferencial exacta, ¿no ve? Listo, ya está. A ver, ¿qué punto quieren que sea? Esto es P, ¿no? Esto es P, esto es Q, ¿ya? En la formulita, P sub 0, X sub 0 y E sub 0. ¿Qué punto? Tú eliges el punto inicial. Tú eliges ese, estás en libertad. Puede ser cualquiera, siempre y cuando no te causen indeterminaciones. Ahorita el 0 no me conviene que sea, porque si X vale 0, bueno, si el 0, 0 no te trae problemas, elegí el 0, 0, porque es más simple, ¿no? Trabajar con esos valores.
Pero este se dijo el 0, 0 me va a causar división entre 0 aquí y aquí nepereno de 0 que no existe. ¿Me han entendido? ¿Me están entendiendo, no? Para Sí, X señor. Sí, jefe. hay problema. Le voy a llamar 1. En 1, ¡zas!, no pasa nada. Para Y en 0, aquí no, tampoco pasa nada Y en 0. Pero si quieres le llamas, no quiero indeterminaciones, nada más. 0 le llamaré. Porque el 0 siempre es más común. Puede ser 1, 1, puede ser 2, 2, puede ser 5 menos 10, no importa. El resultado va a ser el mismo. ¿Se comprendió? A ver. ¿Qué significa esto? ¿No ve? Tu P es como si estuvieses integrando a todo. Miren, aquí tienes XY, 1 más X al cuadrado. Ahí está. Tienes esto, ¿no? Más 2XY menos Y sobre X, ¿no? Esto por diferencial de X. Lo que básicamente estamos haciendo es la justificación de un procedimiento que resulta por casualidad, ¿no? No casualidad, sino que está bien, ¿no? Es decir, van a ver alguna vez, tal vez resuelven una diferencial exacta de esta forma. Miren, integran, te dicen, a ver, no. Es fácil una diferencial exacta. Tienes que integrar cada uno, te dice. Así. E integras por separado, te dice. Esta es respecto de X, esta es respecto de Y, y la constante al 0 constante, ¿no? Directo. Bien. Pero no está bien, porque aquí lo que ocurre es que aparecen términos comunes en ambos y empiezan a fusionar. Y eso es incorrecto porque no tiene justificación. ¿Ya? Lo correcto es usar esta formulita. ¿Ya? Yo ya he decidido que P sub 0 va a ser 1,0. En X, te digo, ¿no ve? Esta se integra, a ver, vamos a ver, lo voy a poner en ese cuadro. A ver. La voy a poner de este, dije, ¿no ve? Miren, está bien, vas a integrar respecto de cada variable. No hay problema. Ahí. Aquí está, ¿bien? Este integras desde X sub 0 hasta 0, te dice, ¿no ve? En X sub 0, oh, ¿ya? X sub 0, yo he puesto 1 hasta X, no hay ningún problema, ¿ya? Pero P se tiene que evaluar en X y sub 0. Tu Y sub 0 es 0. Integral de 0 me va a dar 0 nomás, ¿no? A ver, bueno, 1, 1 le ponemos. A ver si ya le pongo 0. Creo que igual va a dar. No va a haber ningún problema. A ver. En 1, 1 le voy a poner, ¿ya? En 1, 1. Porque lo está matando todo. Luego vamos a probar si es que sale con el 0, 0. Igual. En 1, 1, ¿ya? Que mi P sub 0 sea 1, 1. ¿Me ayudan? En X sub 0, 1, en X sub 0, 1 hasta X, digo, ¿no? Tienes que evaluar P en X y Y sub 0. Donde veas X le pones X nomás en P, pero donde veas Y le pones Y sub 0. Y Y sub 0 vale 1. Entonces aquí le voy a poner 1. ¿Me están entendiendo, sí o no? ¿Sí? La otra igual. De Y sub 0, yo he definido la Y sub 0 con 1 hasta Y. Aquí no pasa nada. En Q le pones variables X y donde veas X le pones X, nomás te dicen, a ver, no. No va a pasar nada. Esta X es esta misma X del punto final, pero en azulito. Es lo mismo, ¿no? Esta X es la misma X, te dice, ¿ya? Listo. Y aquí, ¿qué tienes? Nepereno de X igual. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Sí o no? Muchachos. Sí, jefe, entendido. A ver dónde está. Diferencia de la trayectoria. Ya.
Está bien. Bueno, la integral ya es directa ahora sí. Este integramos. Hemos hecho hace un momento. ¿Cuánto vale su integral? Respecto de x estamos integrando. No sé si recuerdan que aquí me ha salido 1 más x al cuadrado. ¿No ve? ¿Sí? Integral de 2x por si acaso por 1. Va a ser Por Y era. 2x al cuadrado sobre... Claro, era por y, pero estoy evaluando en 1 tienes que evaluar. En el punto p sub 0 que tú has definido. Eso, ¿no ve? Y aquí tienes menos neperiano de x. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí todo bien? Ya está. Más. Aquí integramos esto respecto de y. ¿Estás de acuerdo que cuando integres esto respecto de... me falta aquí evaluar. Tienes que evaluar desde 1 hasta x, ¿no? Y aquí, eso se integra respecto de y, ¿no ve o no? Como todo esto depende de x, sale fuera de la integral, integramos a dy, respecto de y te va a dar y. ¿Estamos? Y lo evalúas, ¿sí? Igual, de 1 hasta y. Y al otro lado tienes una constante de integración. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí todo bien? Les pregunto. Ya, entonces evaluamos todo esto en x, te va a dar lo mismo, ¿no? En x. Cuando evalúo esto en x. Evalúo todo en x y voy a poner la x con azul, pero es lo mismo, ¿no? La misma x, que lo dejas ahí. X, x, x. Menos la misma evaluación, pero en 1, ¿no? Listo. Más esta otra. Evalúas en y. Todo en y. Menos, te dice. Todo esto evaluado en 1. ¿Ya? Igual a una constante. ¿Se ha entendido hasta aquí? Chachos. Sí, sí que. ¿Ya? ¿Qué opinan de esto? ¿Sí? Hola. ¿Están ahí? Sí, sí. Está bien, Inge. Ya. Aquí me va a quedar simplemente esto que es y por 1 más x al cuadrado. Lo estoy distribuyendo para que quede igual que en la otra técnica. Al otro lado te queda la constante. Esto es raíz cuadrada de 2 que va a ir a sumar al otro lado, ¿no? Y el más 1 también que va a ir a sumar al otro lado. Y te va a quedar todo esto igual a una constante k. No sé si ha salido lo mismo hace un rato. Aquí lo tengo. ¿Ven? Lo mismo es, ¿no? Sí, lo mismo. Ahora el otro punto también era válido, el 1,0. A ver, van a ver. La cosa es, no tengo que ser lo prohibido, ¿no? La indeterminación me mata. Toda la vida, ¿no? La división entre 0 es una barrera todavía para las matemáticas que no se ha podido superar. Se han superado los números negativos, todo eso, pero la división entre 0 aún no.
No existe una estructura matemática que pueda vencer esa frontera, ¿no? Esa frontera tan importante del cero en el denominador. Bien, aquí no me causa ninguna indeterminación si llévale cero. Entonces, estaba bien que el punto 1,0, ¿no? No pasa nada. Entonces, en la misma expresión que dices, ¿no ve? Y ahorita, x sub 0, esto significa que x sub 0 vale 1 y y sub 0 vale 0. ¿Qué te dice la integral? Tienes que integrar de 1 en x sub 0, ¿no? Hasta x, te dice. De p, ese es tu p, pero evaluado en x, y sub 0. Tu y sub 0 es 0. Entonces, esto va a ser, o sería de la siguiente forma, ¿no? X, mi y sub 0 es 0, aquí sería por 0, todo dividido entre 1 más x al cuadrado, ¿no? 1 más x al cuadrado. Perfecto. ¿Qué más? Más 2 x por 0, ¿no? X por 0. Bien. Menos 0 entre x, ¿no? 0 entre x. ¿Listo? Por diferencial de x. En Q no hay problema, ¿no? En Q le pones x y y, la misma va a ser, ¿no? Estaríamos integrando aquí, en y sub 0 hemos dicho, de 0 hasta y, de y sub 0 hasta y, ¿no? La Q es la misma, esta no está cambiando, de aquí me copiaré. Esta misma Q no ha cambiado. Ahí está, ¿no? Ambos medios. Ojo, por si acaso esto es 0. Bien. Si te das de cuenta, todo esto es 0, ¿no ve? Porque f aquí te va a quedar. Integramos de 1 hasta x. 0, todo es 0. 0 diferencial de x, ¿no? A ver, más. Y esto integramos, ¿no? Todo depende de x. Te va a dar lo mismo solamente por y. ¿No ve o no? Bueno, todavía no. Copio no está cual todavía. Seguimos, ¿no? Esto va a ser 0. Integral de 0 es 0. No hay ningún área bajo la curva 0, ¿no ve? Listo. Listo. Entonces esto te da lo mismo, hemos dicho, ¿no? Pero esto mismo por y, ¿no? Por y, pero no olvidemos que esté evaluado de 0 a y, ¿no? Igual a una constante. Si evaluamos en el límite superior, se va a quedar y nomás. En el límite inferior, 0, ¿no? Y te va a dar lo mismo. Y 1 más x al cuadrado más x al cuadrado y menos y neperiano de x igual a una constante. ¿Me han entendido, sí o no? Muchachos. Sí, que sí, entendido. Esto lo hago para que no hagan lo siguiente, ¿ya? Ven alguna diferencial exacta y integran los dos. Es un truco, dicen, ¿no? Integran directo. Pero al integrar directo aparecen términos dos veces. Y por arte de magia, ya ha aparecido esto, lo vamos a funcionar. Uno nomás anotan, ya no anotan los dos. Y eso ya está mal, no tiene justificación. En realidad, la justificación es esta, la independencia de la trayectoria. No ocurre esto. Entonces, la integración directa no es válida. Tienes que usar esta fórmula si quieres integrar directa. ¿Me han entendido? Sí, que sí. Listo, muchachos. Descanso 10 minutitos. ¿Ya? Está bien, Inge. Descanso 10 minutitos. En 10 minutitos continuamos.
Buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Quién que Buenas escucha? noches, sí. Ya. Está bien, muchachos. Aquí vamos a quedar. Vamos a continuar el día jueves y vamos a seguir recuperando clases. La materia es extensa. ¿En dónde van con el ayudante?